En el programa de hoy, Papa Francisco invita a rezar a la Virgen de Lourdes por los enfermos y por los operadores sanitarios. Mexicanos se unen en oración para pedir por el fin de la sequía en el noreste del país. Obispo amenazado de muerte en Colombia señala que no tiene miedo porque con Dios está firme. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, que nos informará sobre el pedido del Papa Francisco en el marco de la fiesta de la Virgen de Lourdes. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Con información sobre el Papa Francisco. En primer lugar, el Santo Padre invitó a rezar a la Virgen de Lourdes, cuya memoria es el 11 de febrero, para imitar a la Virgen Santa en su plena disponibilidad a la voluntad divina. Que su ejemplo y su intercesión sean un estímulo para fortalecer su testimonio del Evangelio, invitó el Papa Francisco. Además, el Santo Padre recordó que en la memoria de la Virgen de Lourdes se lleva a cabo también la Jornada Mundial del Enfermo, por lo que invitó a rezar por quienes tienen una enfermedad, por los familiares que están pasando por un luto, así como también por los operadores sanitarios y por las personas que pastoralmente cuidan de los enfermos. La Jornada Mundial de los Enfermos fue instituida hace 30 años por San Juan Pablo II para sensibilizar sobre las necesidades de asistir a los enfermos y a sus cuidadores. Pasando a otras noticias, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico internacional a Malta el 2 y 3 de abril, por lo que, salvo imprevistos, esta visita será la primera fuera de Italia del año 2022. La oficina de prensa vaticana indicó que el Santo Padre aceptó la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades civiles y de la Iglesia Católica del país, y que los detalles del programa serán anunciados próximamente. Hasta el momento, la Santa Sede anunció que el Papa visitará las ciudades de Valletta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Con este viaje apostólico, el Papa Francisco será el tercer pontífice en visitar este país europeo tras los históricos viajes de Benedicto XVI en 2010 y la de San Juan Pablo II en 1990. Cabe recordar que este viaje del Papa Francisco a Malta había sido programado para el 31 de mayo de 2020, pero que fue pospuesto por la pandemia del COVID-19, por lo que podemos rezar desde ahora por la preparación y los frutos de esta visita apostólica. Y me despido de ustedes. Informo para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. Y nos vamos ahora hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos informará sobre la toma de posesión del arzobispo de Jalapa y de las jornadas de oración para pedir por el fin de la sequía en el noreste del país. Muchas gracias, Eddie. Te mando un fuerte abrazo desde la parroquia de San Bartolo en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que finalmente la Arquidiócesis de Jalapa cuenta con un nuevo arzobispo. Se trata de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien durante 8 años sirvió en el Vaticano en diferentes cargos. Santidad, unidad y alegría misionera serán los 3 principios con los que el quinto arzobispo de Jalapa desea caminar junto a los fieles para atender muchas de las emergencias sociales que aquejan a la población veracruzana. Así lo dijo durante la homilía de la ceremonia de inicio de ministerio, donde además reflexionó sobre la responsabilidad de los católicos en la actualidad. Santidad frente al egoísmo y las manchas del alma. Unidad para contrarrestar la polarización que otros nos imponen y alegría misionera porque nuestra fe no es solitaria, especialmente cuando estamos rodeados de tanto sufrimiento, violencia y miseria. Con esas palabras, Patrón Wong llega a una de las arquidiócesis más importantes e históricas del país. En ella han pasado distinguidos pastores como el santo Rafael Guízar y Valencia, patrono del episcopado mexicano, y el también fallecido cardenal Sergio Obeso Rivera. En otra noticia les comento que debido a la poca lluvia que ha caído en el noreste del país, el estado de Nuevo León se enfrenta a una grave crisis de escasez de agua. Por esta razón, fieles católicos se unirán en oración durante toda una semana para pedir la intercesión del Señor de la lluvia. La declaratoria de sequía extrema por parte de las autoridades correspondientes ha despertado los focos rojos de los habitantes. Ante esta realidad, el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, invitó a los fieles a dedicar una semana para pedir que la situación se revierta. Del 29 de enero al 6 de febrero, los regios se encomendarán al Señor de la Expiración del pueblo de Guadalupe, conocido también como el Señor de la Lluvia.
el cual, según el arzobispo, en tantas ocasiones ha acompañado y escuchado las oraciones de los habitantes de estas tierras durante los últimos 300 años. Además, el arzobispo informó que iniciará esta jornada de súplica con una santa misa desde el santuario de esta advocación, por lo que invitó a los sacerdotes a que en todas las iglesias de la arquidiócesis se replique la iniciativa. Asimismo, el arzobispo de Monterrey pidió también a los fieles a no desperdiciar el agua, pues representa un regalo de Dios. Y ya para finalizar les comento que en Culiacán los catequistas recibieron un merecido reconocimiento. Luego de que el Papa Francisco institucionalizara la labor de las mujeres y hombres como acólitos, lectores y catequistas, la diócesis de Culiacán hizo lo propio, cobrando especial valor para la comunidad religiosa. Desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario se realizó una misa presidida por el obispo Jonás Guerrero, acompañado de sacerdotes de otras parroquias, en donde reconocieron la importancia que tienen los fieles que realizan estas labores para la iglesia particular a través de la institución del ministerio del catequista. Así se conformó el primer ministerio de catequesis en Culiacán, con 19 representantes de las parroquias de las diócesis, los cuales serán encargados de formar a quienes quieran desempeñar la educación de la fe en las personas. Cabe destacar que en este servicio que los hombres y mujeres realizan, en realidad es bastante frecuente en las diócesis del mundo, pero que el Papa Francisco ha hecho de forma oficial al publicar el mutuo propio Spiritus Domini. Esto es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo. Hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otras noticias, el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, se reunió recientemente con los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede para compartir su experiencia durante el viaje al Líbano. Veamos. Hace poco el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, se reunió con los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede para compartir su experiencia durante el viaje al Líbano, que realizó del 31 de enero al 4 de febrero. Monseñor Paul Richard Gallagher resumió su viaje al país de los Cedros, en el que pudo reunirse con obispos, autoridades civiles y también con algunos familiares de las víctimas de la explosión en el puerto ocurrida en 2020. En ese sentido, dijo que la experiencia fue muy significativa, tanto por el ritmo del programa como por la intensidad de las reuniones, pues le permitió tocar la realidad del Líbano. Además, durante su estancia en dicho país, Monseñor Gallagher explicó que la Santa Sede estaría dispuesta a participar y tal vez incluso a acoger un diálogo entre los libaneses. Cabe señalar que con este viaje el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados llevó la cercanía de la Santa Sede al Líbano, un país que sufre un doloroso estancamiento político y una crisis económica que empobrece día a día a la población. En otras informaciones, por medio de un video, la Conferencia Episcopal Colombiana expresó gran preocupación por la integridad de Monseñor Rubén Jaramillo, obispo de Buenaventura, quien ha estado recibiendo amenazas por parte de hombres armados en esa región de Colombia. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el propio Monseñor Jaramillo, a quien le damos la bienvenida a WTN Noticias. Hola a todos, que Dios los bendiga. Monseñor, ¿desde cuándo está recibiendo esas amenazas por parte de grupos armados y a qué cree que se deban? ¿Por sus acciones o declaraciones? ¿Nos podría comentar al respecto? Bueno, hace 2 años que comencé a recibir las primeras amenazas en uno de los barrios de Buenaventura, uno de los barrios violentos. Unos hombres armados estaban ofreciendo un dinero a unos sicarios para atentar contra la vida del obispo. Esa información inmediatamente fue comunicada al párroco de ese barrio, de esa zona, que me comunicó a mí, y por lo tanto me tocó buscar a las autoridades y poner los denuncios. Pero en el último mes de diciembre, otros hombres en una zona rural, que yo tenía una visita pastoral, preguntando por mí que cuándo, a qué horas y también cómo iba yo a bajar en esa vereda, esos lugares, y por lo tanto me tocó suspender esa visita pastoral allí por esas amenazas. En ese sentido, ¿sabe usted quiénes son los grupos armados que lo están amenazando? Hay en estas zonas de Buenaventura grupos al margen de la ley, guerrillas del ELN, pero también había una presencia fuerte de los grupos
de autodefensas gaitanistas de Colombia, así denominados, o Cartel del Golfo, que manejan prácticamente el tema del narcotráfico. Puede ser que estas personas sean las que originan este tipo de amenazas contra la vida mía. ¿Y cuáles son las acciones que está tomando al respecto? Bueno, el Gobierno Nacional de Colombia me ha entregado una protección a través de la Unidad Nacional de Protección con hombres armados, hombres de protección, 2, y también la Policía Nacional con otros 2 agentes de policía. Son 4, ando en un carro blindado en la zona urbana, pero sí he visto el impedimento para visitar las zonas rurales que son muy grandes, son ríos, son esteros, ese es por el mar Pacífico y por lo tanto impide que yo pueda libremente llegar a las comunidades donde normalmente asisto. En este panorama, ¿son recurrentes las situaciones de violencia en Buenaventura? ¿Qué otros lugares se ven afectados por esta misma situación? Todo el litoral pacífico colombiano está siendo afectado por situaciones de violencia y muertes. Hay desalojo de las veredas, pero también hay toda una serie de comunidades que han tenido que salir desplazadas por la violencia porque los amenazan. Y lo primero que les dicen es que no pueden denunciar. Y nosotros, los que levantamos la voz de esos que no tienen voz, pues terminamos amenazados, porque lo que no quieren es que se evidencie lo que está sucediendo en estos territorios, porque se están disputando territorios donde sale la cocaína hasta el exterior, ingresan armas y economías ilegales como el oro y todos estos temas que hacen que se destruya la naturaleza. Y nosotros lo que queremos es proteger el ambiente, pero ante todo la vida y los territorios de las comunidades. Finalmente, ¿qué mensaje podría darle a las comunidades que están preocupadas por su bienestar? Decirles que estamos en las manos de Dios. Los hombres de fe confiamos primeramente en Dios. Él es nuestro escudo, en Él nos apoyamos. Segundo, el Estado me ha brindado una seguridad que es importante, pero ante todo también hay que ser prudentes en ciertas regiones donde no se debe ir, porque hay regiones muy peligrosas. Sin embargo, no vamos a dejar de levantar la voz, seguiremos con nuestra acción pastoral, con amor por la comunidad, porque si al obispo les pasa esto, imaginémonos qué está pasando con las comunidades, con la gente afro, con la gente indígena, con los campesinos, con los colonos, tanta gente que vive en estas regiones alejadas, donde el Estado difícilmente llega, y por eso la Iglesia seguirá acompañando al pueblo de Dios, sufriendo con él, o también en las alegrías o en los dolores que tienen los hijos de Dios. Monseñor Rubén Jaramillo, obispo de Buenaventura, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias y nuestras oraciones por usted. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Seguiremos con la ayuda de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, cumpliendo nuestra misión. Gracias nuevamente, Monseñor Jaramillo, y cuente con nuestras oraciones. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, un tribunal federal en Estados Unidos señala que norma que financia a las clínicas que derivan al aborto puede continuar. Además, conoceremos algunas canciones para celebrar el Día del Amor y la Amistad en clave de fe. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que un tribunal federal de Estados Unidos señaló que una norma que financia las clínicas que derivan al aborto, perteneciente a la administración del presidente Biden, puede continuar. Aunque 12 estados de los Estados Unidos han presentado un recurso legal contra una norma de la administración del presidente Joe Biden que permite que aquellas clínicas que derivan abortos reciban fondos federales de planificación familiar, un tribunal federal determinó que la disposición puede seguir en vigor hasta que se resuelva la demanda. Al respecto, dicha petición fue presentada por el fiscal general de Ohio, Dave Yost, junto con los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, entre otros. Sin embargo, hace unos días, el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos, con sede en Cincinnati, denegó la solicitud de los 12 estados de detener la nueva disposición del mandatario Biden, alegando que no habían demostrado que la norma les perjudicaría irremediablemente.
Y es que la demanda en conjunto busca reinstaurar la regla de protección de la vida de la administración Trump sobre la financiación del Título 10, el cual proporciona subvenciones para servicios de planificación familiar, los cuales, según la ley de 1970 que lo estableció, impide que los fondos puedan ser utilizados en programas donde el aborto sea un método de control de natalidad. En este contexto, de acuerdo al fiscal general Dave Yost, la nueva regla ejecutiva en cuestión sí subvencionará el aborto. Es preciso mencionar que no todos los estados firmantes del recurso legal en contra de la norma de la administración del presidente Joe Biden aceptan la financiación del Título 10. Y nos vamos de inmediato hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, que nos hará un análisis sobre la sanción de una corte chilena a un canal que denigró al Papa con un espectáculo de travesti. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y los saludo desde Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Ustedes han visto que en nuestro noticiero hemos cubierto la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile de confirmar la decisión de las autoridades televisivas en Chile de establecer una sanción al canal La Red por haber emitido a mediados del 2021, del año pasado, un programa dedicado a la comunidad homosexual que se llama Las Gansas, en donde un travesti chileno conocido en esa comunidad dirigió o ejecutó una performance, entre comillas, como lo llaman ellos, performance, una especie de danza protesta en el que remedaba algunas actividades religiosas, específicamente católicas, y donde la canción que cantaba mientras realizaba movimientos completamente lascivos era una canción que es irrepetible en cualquier programa, no en cualquier programa de televisión, y que básicamente insultaban al Papa sin ninguna razón, ¿no? Ni siquiera decían por qué, simplemente insultaban al Papa y decían que esperaban que este insulto repetido y extremadamente vulgar lograra la separación Iglesia-Estado, ¿no? Les comento que no entiendo muy bien la motivación para realizar una cosa así, ¿no? Si alguien quiere ganar simpatía para el movimiento transexual o para los travestis, etcétera, como hace este travesti que lleva nombre de mujer, esta no es la manera como va a ganar simpatía popular, ¿no? De hecho, la consecuencia de ese segmento extremadamente vulgar y repulsivo fue que cerca de 1.000 personas presentaron protestas a la autoridad televisiva de Chile. Esta autoridad revisó los hechos y condenó a la red a pagar más de $5.000 norteamericanos, el equivalente como a $5.500 norteamericanos. La red apeló y esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago reafirmó que estaba bien ese castigo y argumentaba que existen leyes que protegen la libertad religiosa como existen leyes que protegen la libertad de expresión, pero que este caso fue un abuso de la libertad de expresión, no un uso de la libertad de expresión, y en consecuencia la innecesaria ofensa de una religión que es practicada por una porción importante de la población chilena no se justificaba. En muchos países, por ejemplo también en España, existen leyes que protegen contra los abusos verbales, contra las ofensas directas e innecesarias. En otros países, como en Estados Unidos, no existen límites razonables a la libertad de expresión, salvo cuando pongan en riesgo solamente la seguridad física de las personas.
Por ejemplo, uno puede decir cualquier cosa, insultar a cualquiera, no lo puede acusar de cosas falsas, pero sí utilizar todos los adjetivos que uno quiera. Pero, por ejemplo, no puede gritar incendio, incendio en un cinema, sabiendo que eso va a causar una estampida que puede producir daño físico. Entonces, en cualquiera de estas tradiciones, hay gente que dice la ley no debería proteger a las religiones porque eso rompe la separación iglesia-estado. Y esa visión es una visión que es viciosa, que está equivocada. ¿Por qué? Porque cuando la ley protege a todos, incluyendo a los que creemos, está estableciendo un parámetro que, así como impide que este travesti insulte a los católicos e insulte a la Iglesia Católica, también impide que yo lo insulte a él. Puedo dar opiniones críticas sobre su performance, etcétera, pero no me permite insultarlo, ni intento hacerlo porque soy católico. Pero la ley que protege a los creyentes también protege a las otras personas. Y en Estados Unidos, la ausencia de esos límites en la tradición extremadamente liberal, digamos, de la libertad de prensa, que tiene sus admiradores, y tiene sus admiradores entre los católicos, porque dicen, mira, nos atacarán y nos insultarán, será parte de la libertad de prensa, pero nosotros también podemos retrucar, ¿no? Y en consecuencia, entre la solidez psicológica, digamos, de los que atacan y la solidez psicológica de los que se defienden, al final esta, digamos, ley de la selva termina convirtiéndose en darwiniana, ¿no? Sobrevive el más fuerte, sobrevive el espécimen más duro, ¿no? Entonces, en cualquiera de las circunstancias, es razonable repensar la idea, la compulsión psicológica de este travesti, por ejemplo, de decir voy a insultar todo lo que puedo, ¿no? Porque, digamos, en los contoneos excesivamente vulgares, sacaba de partes del cuerpo rosarios, ¿no? Parte del cuerpo que no voy a especificar, pero ustedes pueden suponer, no era la nariz, no. Entonces, si es que esto es posible, entonces también es posible lo contrario. Y no puede existir una ley que proteja contra la homofobia, por ejemplo, que yo creo que es algo que debe ser controlado. Pero si pedimos el derecho de insultar, entonces debemos proteger el derecho a ser insultado también. Y si es que creemos que, como la ley chilena o en otros países, es una ley justa, entonces sepamos que existen límites a la libertad de expresión, y uno de esos límites es el atentado contra las creencias honestas y rectas de muchas personas. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Ahora cambiamos el tono de la información para compartir con ustedes una lista de canciones sobre el verdadero sentido del amor y la amistad. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. El 14 de febrero, la Iglesia Católica recuerda a San Valentín, patrono de los enamorados. Por ello, a pocos días de celebrar esta fecha, Asiprensa ha publicado una lista de canciones sobre el verdadero sentido del amor y la amistad en clave de fe. En primer lugar, el listado nos trae la versión deluxe de la canción Tú estás conmigo de Atenas, que en esta nueva interpretación la canta junto a alfareros. De esta manera, en clave de salsa, las cantantes nos muestran la certeza de sabernos amados por Dios hasta la eternidad, según su promesa presente en las Sagradas Escrituras, que no solo infunde de alegría al corazón, sino que nos enseña que nunca estamos solos y que camina con nosotros cuidando de nuestros pasos. Por otro lado, el ranking muestra también a los Ascoy con su canción El Amor, en la cual nos hablan que el amor que Cristo nos enseña y que da felicidad plena a la pareja no es un mero sentimiento, sino que es un ejercicio que implica que el hombre y la mujer tengan la voluntad y decisión de procurar el bien superior del ser amado en todo momento.
Por ello, el amor verdadero se construye y da frutos con el paso del tiempo y sobre todo con la gracia de Dios. El amor es otra cosa, la aventura más preciosa de las tres de nuestra principal razón es el amor. Asimismo, la relación continúa con la balada del grupo colombiano Estación Cero, titulada Este Amor, la cual expresa el profundo deseo que nace en el corazón cuando alguien conoce a la persona que Dios creó para que se una junto a él o ella en el sacramento del matrimonio, de cuidar ese regalo pese a las adversidades. Porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones. Pueden encontrar la lista de canciones completas en la página de Así Prensa. Dispuesto a dar todo por ti, si Dios me dio este amor para hacerte feliz. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.